A ver, vamos a hacer un problema de mallas haciendo un método alternativo sin que tenga que ver con lo que es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Para ello, lo que debemos tener en cuenta es que voy a seleccionar los nodos y les voy a poner un nombre, digamos nodo A y digamos nodo B. El siguiente paso que voy a realizar es dibujar todas las corrientes posibles para dirigirme del nodo A al nodo B, ¿sí? Entonces, haciendo ello, nos vamos a dar cuenta que de pronto por aquí va a haber una intensidad 1, ¿sí? Luego, por el medio, puedo tener una intensidad 2 y finalmente, por el otro extremo, vamos a tener una intensidad 3, ¿sí? Luego de eso, lo que voy a aplicar es la ley de nodos, ¿sí? Ley de nodos. Y lo voy a hacer en el nodo B, ¿sí? En el nodo B. Entonces, recordando un poco qué es lo que me dice la ley de nodos. La ley de nodos lo que me dice es que todas las corrientes entrantes a un nodo, que en este caso sería la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3, es igual a todas las intensidades salientes del mismo nodo. De esa forma, vamos a decir que las entrantes vienen a ser intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, en el nodo B, quienes están entrando son la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. ¿Sí? Y eso automáticamente debe ser igual a 0. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Recordando, ¿sí? En la ley de mallas, si recordamos la ley de mallas, normalmente decíamos que la sumatoria de las FEM o de las caídas de potencial de cada fuente tenía que ser igual a la intensidad que circula por el circuito por la sumatoria de resistencias, ¿sí? Esto aplicábamos únicamente cuando teníamos una sola corriente que estaba circulando, ¿sí? Y si de pronto despejamos la intensidad, vamos a tener que es igual a la sumatoria de los voltajes de las fuentes sobre la sumatoria de las resistencias. Entonces, vamos a usar esto para poder determinar cada una de las intensidades, ¿correcto? De esa forma, yo voy a decir que la intensidad 1 primero va a ser el voltaje AB, que viene a ser el punto donde inicia y el punto donde termina, más o menos, dependiendo del caso, las fuentes que estén en el recorrido de la corriente 1, nada más. Entonces, para eso yo debo identificar qué fuentes están dentro de su recorrido y automáticamente asignar el sentido, ¿correcto? Por ejemplo, en el recorrido está esta intensidad que sale su corriente por el polo positivo y observamos que es una fuente a favor. Por lo tanto, la intensidad 1 será en primera instancia el voltaje AB más, porque está a favor, la fuente de 4 voltios, ¿correcto? Y observamos que a lo largo del recorrido de 1 ya no tengo más fuentes, ¿sí? Entonces digo sobre la sumatoria de las resistencias, solo las resistencias que están en ese recorrido, que viene a ser esta de aquí. Y por dato del problema tiene un valor de 2, ¿correcto? Entonces pondré entre 2. Y esa será la intensidad 1. Más, hago lo mismo para la intensidad 2. Digo en primera instancia el voltaje AB, ¿sí? El voltaje AB. Evalúo la fuente del medio. Veo que está en contra de I2.
como está en contra, voy a decir menos 4 sobre la resistencia que está solamente en el recorrido de I2, que viene a ser esta, que por dato del problema también tiene un valor de 2. Entonces pondremos sobre 2 más la intensidad 3. Volvemos a comenzar con el voltaje AB. ¿Sí? El voltaje AB. Ahora examinamos la fuente que va a arrojar una corriente en contra. Por lo tanto le ponemos menos 6 sobre la resistencia. Identificamos que solamente hay una resistencia, ¿correcto? En todo su recorrido de I3. ¿Sí? Y tiene un valor de 2 por dato del problema. Entonces pondré sobre 2 igual a 0. ¿Sí? De esta forma lo que vamos a hacer es calcular en primera instancia el voltaje AB. Entonces resolviendo, los denominadores los puedo eliminar, dado que está igual a 0. Y digo voltaje AB más voltaje AB más voltaje AB. Eso me da 3 voltaje AB. Igual puedo eliminar más 4 con menos 4 y me está quedando menos 6. Pero este menos 6 que está restando va a pasar sumando. Por lo tanto me va a quedar 6. De esa forma el voltaje AB, ¿sí? El voltaje AB me va a dar 2 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje AB. Ahora lo que voy a hacer es ir a lo que me pide la pregunta, ¿sí? La pregunta me dice lo siguiente. Halle, ¿sí? O encuentre la corriente que fluye, ¿sí? La corriente que fluye por la batería de 6 voltios, ¿sí? Esta es la pregunta. Halle la corriente que fluye por la batería de 6 voltios, ¿correcto? Entonces identificamos la batería de 6 voltios, que es la que está por aquí. Y la corriente que circula por la batería de 6 voltios es I3. En consecuencia, lo que tenemos que calcular es I3. Pero nosotros habíamos dicho de que I3 era este valor que está por aquí. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que I3 va a ser igual el voltaje AB, que vale 2, menos 6 sobre 2. Resolviendo, 2 menos 6 es menos 4 entre 2 menos 2 amperios. ¿Correcto? Por lo tanto, la respuesta correcta para este problema sería la alternativa B, 2 amperios. Y si de pronto te preguntas por qué sale negativo, el signo menos que ha salido en la respuesta, lo único que indica es que por esta rama nosotros hemos dibujado la corriente I3 yendo desde el nodo A hasta el nodo B. El signo negativo solamente indica que va al revés, del nodo B al nodo A. O sea, tiene el valor de 2, pero con sentido contrario. ¿Sí? Espero que les haya ayudado.